Recursos humanos 10. Técnica de análisis y descripción de puestos. Otra vez. Técnica de análisis y descripción de puestos. En este video revisaremos información sobre la técnica de análisis y descripción de puestos, percepciones, deducciones y técnicas de transferencias y promociones. ¿Qué es una técnica de análisis y descripción de puestos? Es una forma escrita en que se consignan las funciones que deberán realizarse en un puesto. Hay dos tipos de descripciones. Una de ellas es la descripción genérica, que es una breve explicación de la actividad más característica del puesto. Y la siguiente es una descripción analítica, que es una descripción detallada de las funciones que deben realizar y deberá contener como elementos mínimos el puesto, que será el conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que integran una unidad de trabajo impersonal. Categoría es la jerarquía que corresponde al puesto dentro de los niveles establecidos en la estructura de la organización. Requerimientos son la relación de requisitos que deberán satisfacer la persona que ocupe el puesto. Denominación de puesto, término con el que se le conoce al cargo. La clasificación de puestos es la agrupación ordenada que se hace de las posiciones de acuerdo a los diferentes criterios. Y por último tenemos la ocupación, que dentro de la familia de puestos semejantes, por ejemplo, auxiliar contable, secretaria y archivista, pertenecen a la familia de oficinistas. La técnica de evaluación de puestos permite establecer la colocación y el sueldo que deberán asignarle a un puesto. Dentro de los principales métodos de evaluación de puestos encontramos los siguientes. Escalas de puntuación. En estas se evalúa subjetivamente el desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya de alto a bajo, y esta evaluación se basa sobre las opiniones de la persona que realiza la calificación. Listas de verificación. Aquí, la persona que califica selecciona oraciones que describan el desempeño y las características del empleado. El método de selección forzada es cuando el evaluador debe seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones, y lo que encuentra en estas afirmaciones son de carácter positivo o negativo. En el método de registro de acontecimientos críticos, el evaluador lleva una bitácora de las En el método de registro de acontecimientos críticos, el evaluador lleva una bitácora de las actuaciones más destacadas, y estos acontecimientos son registrados durante el periodo de evaluación, incluyendo una explicación. Las escalas de calificación conductual son una comparación del desempeño del empleado con ciertos parámetros conductuales específicos. La encuesta regional de salarios es una técnica que ayuda a comparar la estructura salarial interna de la empresa con la que se encuentra en el mercado o en una zona geográfica determinada. Su objetivo es conocer el ámbito de los sueldos en la zona geográfica y compararlos con los propios. Para esto existen aspectos previos a la encuesta, en los cuales se debe de designar a la persona responsable para la realización de la encuesta. Así como la investigación debe realizarse sobre el contenido del puesto y no sobre su nombre. También se debe considerar su salario más las compensaciones o prestaciones adicionales. Se deben seleccionar los puestos a evaluar en la empresa. Se debe seleccionar los puestos a evaluar en la encuesta. También se debe considerar la cantidad total de sueldos y la cantidad total de prestaciones. Las empresas participantes y el diseño de cuestionarios. Las empresas participantes
y el... ¡Ay, Dios mío! Las empresas participantes y el diseño de cuestionarios. Las empresas participantes deben ser de la misma zona geográfica y del mismo giro. Mínimo tienen que ser 15 empresas. El diseño del cuestionario debe estar de tal forma que especifique todas las actividades que se realicen en el puesto que se analice. Todo lo anterior se debe de continuar con una tabulación de datos y una expresión gráfica de estos resultados. La técnica de calificación de méritos es la que se refiere a una serie de factores o características que apuntan directamente hacia la calidad del desempeño de un puesto. Estos factores pueden ser criterio, iniciativa, precisión, cantidad, calidad de trabajo, responsabilidad, entusiasmo, conocimientos y sentido de colaboración. La calificación de méritos se clasifica desde el punto de vista de la posición que guardan los evaluadores respecto a la de los evaluados en los sistemas. Y para esto existen dos tipos, vertical y horizontal. El sistema vertical se caracteriza porque en él se califica en que el que califica y el que es calificado ocupan diferentes niveles dentro de la escala jerárquica de la organización y consta de dos variantes. La primera es descendente. El empleado recibe la calificación de su jefe o jefes inmediatos. Y ascendente es cuando los subordinados califican a su superior inmediato. Por otro lado, tenemos el sistema horizontal, el cual consiste en que cada individuo es calificado por sus compañeros de labores, es decir, que el calificador y el calificado se encuentran en el mismo nivel de la organización. Esta asume dos variantes. La primera es el sistema de comparación. Consiste en ordenar a los trabajadores del grupo que se calificará de mayor a menor importancia, de acuerdo a su desempeño o puesto y con características bien definidas. El siguiente es el sistema de escalas. En este sistema, el trabajador es calificado mediante una escala, y esta puede ser una escala continua, es decir, que no tiene divisiones, de tal forma que el paso de un grado de cualidad a otro, escala continua, es decir, que no tiene divisiones, de tal forma que el paso de un grado de la cualidad a otro se hace de un modo insensible. Y la escala discontinua es aquella que tiene divisiones verticales con el propósito de formar grados definidos dentro de la cualidad que se está observando. En cuanto a la técnica de transferencias y promociones, el concepto de promoción es el traspaso de un empleado de un puesto de trabajo a otro, al que le corresponde mayor salario, mayor autoridad y responsabilidad, así como también un elevado nivel en la organización. Implica una mejora en la situación económica y un mayor prestigio. La promoción se produce por dos razones conjuntas. Una puede ser el reconocimiento de los resultados obtenidos en el pasado y como estrategia administrativa. La decisión de promocionar a un trabajador debe tomarse considerando tres aspectos importantes: la antigüedad, la capacidad y la denominación, que puede ser formal o informal. La transferencia es un movimiento lateral de un trabajador dentro de una organización. Esta puede ser iniciada tanto por el empleado como por la empresa. Permite que la organización se reestructure con la creación o cierre de departamentos en función de sus necesidades. Las transferencias se hacen en el mismo nivel jerárquico. Ayudan a solucionar rápidamente los problemas de una plaza vacante que deba cubrir. Cubrirse con alguna urgencia. Otro tema es las percepciones.
Dentro de las percepciones tenemos que tomar en cuenta el concepto de sueldo. El sueldo es el pago que percibe el trabajador. El sueldo es el pago que se percibe por trabajos administrativos o intelectuales. Se liquida de forma quincenal o mensual. El salario es otro concepto, el cual es la retribución que debe pagar el patrón a un trabajador por su trabajo, según el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, y se liquida de forma semanal. Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la que participan trabajadores, patrones y gobiernos, el salario mínimo se define como la cantidad mínima con la que se considera que un trabajador puede satisfacer sus necesidades básicas. El salario mínimo, no es cierto. El salario máximo es la cantidad que una empresa puede pagar a un empleado considerando los costos de producción. Para que nosotros podamos calcular la nómina, se deben considerar dos tipos de salario. El salario diario es el salario con el que se registra un trabajador ante el IMSS y es la base para determinar el monto de las cuotas obrero-patronales. Puede incluir salario, gratificaciones, aguinaldo, prima, vacacional y dominical, días de descanso, días festivos, tiempo extra, fondo de ahorro, propina, utilidades, viáticos, etc. Otro tipo de salario es el salario salario diario. Es el pactado. No. Es el que se considera como un salario pactado, con prestaciones, aguinaldo y prima vacacional. El salario base de cotización es el salario con el que se registra a un trabajador ante el IMSS y es la base para determinar el monto de las cuotas obrero-patronales. Puede incluir salario, gratificaciones, aguinaldo, primas vacacionales y dominicales, días de descanso, días festivos, tiempo extra, fondo de ahorro, cuando exceda los topes del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, así como también propinas, utilidades, viáticos, etc. Las vacaciones también son una percepción. Estas son definidas como Este concepto puede definirse de la siguiente manera. Por ley, un trabajador tiene derecho a 6 días de vacaciones. Esto al cumplir un año. Posterior a ello, se incrementan de 2 en 2 cada año hasta alcanzar los 12 días de vacaciones. Después de esto, descansará los siguientes 4 años la misma cantidad y hasta el quinto año se le incrementarán otros 2 días más. Es decir, un trabajador descansará 14 días cuando cumpla 9 años y 16 días cuando cumpla 19 años y de esta manera sucesivamente. La prima vacacional corresponde al 25% de lo pagado por las vacaciones. La prima de antigüedad es cuando se paga un total de 12 días por año trabajado. La prima dominical es cuando se paga La prima dominical se paga cuando trabaja uno en domingo. Es el 25% del salario pagado. Una vez calculado el salario diario, se multiplica por 2 y se le suma la prima dominical, que es el resultado de lo que se debe pagar por el día trabajado. Una vez calculado el salario diario, se multiplica por 2 y se le suma la prima dominical, y el resultado es lo que se te debe pagar por haber trabajado tu día de descanso. Otra percepción será el aguinaldo, el cual se debe pagar
todos los años antes del 20 de diciembre y representa un total de 15 días de salario si trabajó el año completo o en su caso la parte proporcional. Las horas extras se pagan de la siguiente manera. Las primeras 9 horas se pagan al 100%. Pasando de las 9, las siguientes se pagan al 200% sobre el salario nominal. Es decir, un ejemplo, un trabajador laboró en una quincena 12 horas extra. De esas 12, las primeras 9 horas se pagan al 100% y las 3 restantes al 200%. Por último, tenemos los vales de despensa, que representan el 20% del salario semanal, quincenal o mensual. Otro concepto para el cálculo de nómina son las deducciones. Un ejemplo de deducción serían las faltas. En estas se multiplica el salario diario por el número de inasistencias y la parte proporcional que corresponde al día de descanso pactado. Un ejemplo sería cuando Francisco Pérez no fue a trabajar el día miércoles y tiene un sueldo diario de 100 pesos trabajando de lunes a sábado. Su descuento correspondiente se calcula de la siguiente manera. A la semana recibe 700 pesos. Esta cantidad se divide entre los días que labora, es decir, entre 6 días. El cálculo sería 700 pesos entre 6 días y da como resultado 116.66 pesos, que representa lo que gana al día y la parte proporcional a su día de descanso. Para obtener su percepción semanal, contemplando la falta, se realiza la siguiente operación. 116.66 pesos por 5 días a la semana que se trabaja, da como un total 580 semanal. Es decir, este es el resultado que Francisco percibirá en esa semana. Otro tipo de deducción es el impuesto sobre la renta, o también conocido como ISR. Es un impuesto que aplica a los ingresos adquiridos. Para calcularlo, es también conocido como ISR, el cual es un impuesto que aplica a los ingresos adquiridos. Para calcularlo se emplean tabulaciones. También conocido como ISR, es un impuesto que aplica a los ingresos adquiridos. Para calcularlo se emplean tabulaciones emitidas por el sistema de aportación tributaria y la siguiente fórmula. Número 1. Las percepciones menos el límite inferior dan como resultado el excedente. El excedente por el porcentaje del sobreexcedente da como resultado el monto. El monto más la cuota fija da como resultado total el ISR. Un ejemplo de esto sería la siguiente. Número 1. Tenemos las percepciones que son de 4,000 pesos, menos el límite inferior que se encuentra en la tabla, que son de 3,651.01, me va a dar como resultado el excedente, que es 348.99. El siguiente cálculo es multiplicar el excedente, que son 348.99, por el porcentaje correspondiente del sobreexcedente. El resultado que me va a dar al final son 55.83. Por último, tenemos el monto, que es 55.83, y se le tiene que añadir la cuota fija, que son 293.25. El resultado final es el impuesto sobre la renta, que es un total de 349.08.